Bueno, buenos días a todos. Yo voy a cambiar un poco el tema, pero realmente no es un cambio, es una consecución. Después de todo lo que hemos hablado, pues viene algo tan importante como la evaluación. Todo esto que financiamos, luego, ¿qué? ¿No? Y aquí es, y en ese entorno, en ese luego qué, es en el que yo voy a estar los próximos 15 minutos. Realmente lo que voy a hacer es presentaros el plan de evaluación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y venimos a presentarlo porque esto es un hito que se ha hecho por primera vez en el Ministerio. No ha habido antes un plan de evaluación. De manera que lo primero que se hizo fue constituir una comisión, que es la Comisión de Evaluación, y en esa comisión forman parte de esa comisión todas las unidades del Ministerio implicadas en actividad, lógicamente, de I+D+I y los órganos dependientes del Ministerio financiadores. Entonces, este comité es el que ha elaborado el plan de evaluación que os voy a contar, espero que en 10 minutos, por si alguien quiere luego preguntar algo, pues tener 5 minutillos. Bien, lo primero que quiero es plantear el marco regulatorio en el que nos movemos. Estamos en un periodo diferente. La Ley 27 del 22, que es la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas de la AGE, cambia el paradigma, ¿vale? Tenemos ya por ley la obligación de evaluar y cambia tres aspectos fundamentales. El primero, la institucionalización del proceso de evaluación. Se crean organismos ya previstos, preparados para esa evaluación. Tenemos, como os decía antes, la obligación de la evaluación y tenemos la obligación de utilizar los resultados de la evaluación en el proceso de planificación, ¿vale? De manera que este es un ámbito del marco regulatorio en el que nos estamos moviendo, y el otro, que es fundamental y no puede ser de otra manera, es la Ley de la Ciencia en su artículo 11, que ya le conocíamos desde la creación de la Ley de la Ciencia, y el artículo 11 bis, que es el artículo que se introduce con la modificación de la Ley 17. Ese artículo 11 bis, os lo resumo de una manera muy sencilla, tenemos la obligación de no solo de evaluar, sino tenemos la obligación de hacer una evaluación externa e independiente, ¿vale? De manera que el artículo 11 nos obliga a tener un sistema de información con la información suficiente para la evaluación, y el artículo 11 bis va más allá y dice, pero además os obligamos a tener una evaluación externa e independiente. De manera que este es el marco regulatorio en el que se empieza a trabajar en ese comité de evaluación que se ha constituido con distintos objetivos. Ese comité tiene diferentes objetivos, pero uno de ellos será planificar la evaluación. Evitar que haya evaluaciones, cada organismo por su lado, cada agente por su lado, o evitar que no haya evaluaciones, ¿vale? Ese era el objetivo. El documento tiene un DAFO, que no voy a entrar en él ahora, luego os voy a decir en qué momento estamos. Y el plan de evaluación tiene un objetivo principal, que es disponer de un marco propio para el desarrollo de la actividad evaluativa del Ministerio, y tiene una serie de objetivos específicos, que no voy a entrar en todos ellos, pero sí voy a resumir algunos que son fundamentales. Uno de ellos ya he hecho referencia antes, es la planificación de la evaluación, ¿vale? Tenemos que tener planificado lo que vamos a evaluar. Ese es el punto 1. Es un plan de evaluación que nos permite coordinarnos dentro del Ministerio, no solo todas las unidades del Ministerio, sino además las unidades del Ministerio con los órganos dependientes del Ministerio, pero que son externos del Ministerio. Nos va a permitir compartir conocimiento, aprovechar sinergias, nos va a permitir una mejor rendición de cuentas, en definitiva. Bueno, nos va a permitir
porque son los objetivos que vamos a conseguir, claro. O sea, no, no tenemos duda. ¿Cuál es el alcance? Este es un tema que ha sido un poco complejo en el diseño, ¿no? ¿Qué alcance queremos para nuestro plan de evaluación? Pues el alcance es lo que tenéis ahí en verde, fundamentalmente, ¿vale? La ley de la ciencia en el artículo 11 nos obliga a evaluar la estrategia y los planes que la desarrollan, ¿vale? Y entonces la estrategia y los planes que la desarrollan en el ámbito estatal y como es un plan de evaluación del Ministerio son la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Estatal. Como os he comentado que los órganos dependientes financiadores forman parte de ese comité y, por tanto, del Ministerio, tienen que formar parte necesariamente del plan de evaluación. De manera que se evaluará también o se incorporan en este plan de evaluación los organismos financiadores del Ministerio, ¿vale? El reparto es el siguiente. Cuando hablamos de estrategia y de plan estatal, lo que estamos evaluando son las políticas de I+D+I, que están bajo el marco de la estrategia y del plan estatal. Cuando estamos evaluando o cuando las evaluaciones parten de los organismos, lo que se está evaluando son los programas. Los programas que están incorporados en el plan estatal y, por tanto, en la estrategia para cumplir los objetivos establecidos tanto en la estrategia como en el plan, ¿vale? Este es el esquema y este es el alcance del plan que tenemos ahora mismo aprobado, digamos, en el comité de… Ahora os contaré todo el proceso que tenemos que seguir. Además de esto, y en la medida en la que el Ministerio se llama Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y como es el plan de evaluación del Ministerio, no podíamos obviar las universidades. De manera que hay previsto evaluación en el ámbito universitario. Bueno, los tipos de evaluaciones son los que tenéis ahí. Está previsto una evaluación ex ante, una evaluación intermedia de implementación, una evaluación intermedia de resultados, una evaluación ex post de resultados y la evaluación ex post de impactos, ¿vale? ¿Tendremos capacidad? Esta es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, de recorrer este círculo completo. Pues en algunos casos lo tendremos y en otros no. Y ahí quien nos va a marcar las capacidades son los planes de evaluabilidad que hay que realizar, ¿de acuerdo? Y además de esto tenemos la evaluación externa, que es la que os decía yo que estaba obligada por el artículo 11 bis. Bien, ¿qué elementos tiene esta estrategia de evaluación? Pues lo primero y lo más importante que hemos tenido que discutir es qué evaluamos, qué políticas públicas evaluamos y qué programas evaluamos. Y esto se ha discutido en el comité de evaluación, ¿vale? Y ahí se ha decidido lo que se va a evaluar. Otro tema que se ha tratado es el alcance territorial. Claro, nosotros tenemos que evaluar las políticas de la estrategia española y todos los que estamos aquí estamos sometidos a la estrategia española. Entonces, en este punto me paro porque creo que es un punto importante. Nosotros evaluamos las políticas que se hacen desde la Administración General del Estado y desde las comunidades autónomas para dar cumplimiento a los objetivos de la estrategia. Lo que no vamos a evaluar son los programas de las regiones. Me estoy explicando. Entonces, igual que nuestros organismos financiadores, dependiendo del Ministerio, van a evaluar sus propios programas, las comunidades autónomas evaluarán dentro de su independencia sus programas. Lo que nos toca a nosotros es evaluar las políticas, es decir, qué hacemos para alcanzar los objetivos que tenemos fijados en la estrategia. Por eso estoy presentando aquí este plan, porque no es un plan ajeno a ninguno de vosotros. Es un plan que os implica, ¿vale? Bueno, otro de los elementos de este plan de evaluación es el informe de evaluabilidad. A mí me parece que este es un punto fundamental. Muchas veces queremos evaluar cosas que no se pueden evaluar, y esto hay que decirlo.
Pues esto ahora mismo no es evaluable porque no hay capacidad, porque no hay información, porque no tenemos datos, porque no sabemos cómo, ¿vale? Los informes de evaluabilidad son los que nos van a decir previamente si podemos o no llevar a cabo esa evaluación, ¿eh? El comité de evaluación, el siguiente paso que va a dar, una vez que ya tenemos aprobado el plan de evaluación, el siguiente paso de este comité de evaluación es trabajar en los informes de evaluabilidad. Enfrentarnos a esa realidad de qué podemos y qué no podemos. Y además enfrentarnos con franqueza, ¿eh? Además de esto, otro elemento importante, veis que voy saltando porque el documento estará disponible, lo podréis consultar y podemos hacer sesiones, yo creo que de más calado en la red. Aquí solamente quería hacer una presentación ligera para que sepáis que vais a estar involucrados en esto, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Otro de los elementos de este plan de evaluación es el proceso participativo. Tiene que ser una evaluación participativa, tenemos que diseñar esa participación, tenemos que contar con los otros agentes, tenemos que buscar metodologías y, por supuesto, luego tenemos que dar recomendaciones. No vale hacer una evaluación sin recomendaciones. Otros elementos a tener en cuenta es, más allá de la metodología y de las fuentes de datos y de todas estas cosas que ya hablaremos, no es ahora el momento, ya se hablará. Otro tema, otra incorporación importante de este plan de evaluación es el plan de difusión. No podemos hacer una evaluación que tengamos metida en un cajón, ¿eh? Tenemos que hacer evaluaciones que difundamos. Tenemos que hacer evaluaciones con recomendaciones que luego sirvan para la planificación. Y si no lo hacemos así, pues no habremos hecho nada. Y a todo eso nos ayudará un esquema de gobernanza que ya conocéis. Este esquema es el esquema con el que llevamos trabajando este periodo y en el que se incorpora en verde el comité de evaluación del Ministerio. Y muchas gracias. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Qué es lo que no está aquí? El comité de evaluación ha elaborado este plan de evaluación, ya hemos llegado a un consenso, ha sido complicado porque había muchos organismos implicados. Ya tenemos el documento elaborado, este documento se ha remitido a los comités del plan estatal y de la estrategia para su consideración, para que aporten. Para que os hagáis una idea, esto se ha remitido en un Word en el que nos están devolviendo tachones, a esto sí, esto no, comentarios. Lo digo así para que sepáis que es un documento que ahora mismo se está trabajando, que está abierto, que se está modificando y cuando las reuniones de estos dos comités serán el día 23 de este mes. Y a continuación se llevará para su aprobación al Consejo de Política Científica. Y una vez que pase eso ya tendremos un plan de evaluación. Bueno, claro, aquí me falta una cosa porque diréis, pero bueno, esto es un plan de evaluación abstracto, ¿qué hay detrás? Es que no lo he traído. Detrás de esto están todas las fichas de todas las actividades evaluativas que se van a poner en marcha. Las que se van a poner en marcha desde la Secretaría General de Investigación, las que se van a poner en marcha desde la Secretaría General de Innovación, las que se van a poner en marcha desde el CEDETI o desde la agencia o desde FECIT o desde el ISTI. ¿De acuerdo? Y esto era un poco el mensaje que yo quería daros. Gracias. No. Pregunta. Patricia. Bueno, como nosotros estamos ahí representados y estamos en proceso, por lo menos yo tengo el pliego listo para sacarlo, lo voy a parar una semanita para incluir algunas cosas para coordinarnos. Nosotros también nos comprometimos con FEDER tener una evaluación, además, aunque está el equipo de Fundecit con la Secretaría externa para que sea más transparente y todo eso. Se supone que este plan se pondrá en marcha y la evaluación la vais a hacer este año, ¿no? La evaluación es del periodo.
del periodo. Y la evaluación llega hasta el año 2029. Vale, entonces estamos hablando de la final, estamos hablando, porque tenemos que hacer una intermedia ahora o vamos a hacerla. Digo, bueno, por ir compaginando, lo puedo dejar más adelante. Es decir, yo ahora puedo sacar mis pliegos, si me pasa el PPT, os hago un guiño al plan y como voy a trabajar de aquí a final de año, por lo menos para que la evaluación intermedia ya vaya un poquito alineada con la que se va a hacer, porque al final vamos a reportaros a vosotros. O sea, el informe se hará desde la comunidad de los PRI o de la estrategia al Ministerio para que después también la incluyáis más, bueno, lo que ha hecho cada comunidad, ¿no? Entiendo. Yo sé que hay comunidades que ya la han hecho y otros que todavía no la han hecho porque estamos todos coordinados, por lo menos en la Redidi hablamos mucho de oye, ¿cómo vas? ¿Cómo no vas? En tema de la evaluación de las RIS 3 y de los planes regionales, me refiero. Os voy a poner un ejemplo de cómo estamos, o sea, sí, Patricia, pero os voy a poner un ejemplo porque no he querido traer aquí todas las actividades evaluativas porque no era el momento, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo para que concretemos el marco. Nosotros ahora mismo hemos realizado unos cruces de bases de datos con la Seguridad Social y con todo el PDI universitario y próximamente lo haremos con el personal de los organismos de investigación públicos, ¿vale? De los OPIs. De manera que eso nos permite hacer una evaluación, por ejemplo, que es lo que ahora mismo digo por ejemplo, pero es lo que estamos haciendo, una evaluación de los predoc por un lado y de los doctorados industriales por otro lado, ¿vale? De manera que ahora mismo hay dos equipos trabajando en esta evaluación concreta, las predoc y los doctorados industriales. Cuando nosotros hacemos la evaluación la hacemos en el marco de la estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos incorporando todos los predoc que hay en España, no solo los de la agencia. Los de la agencia, los de Extremadura si tenéis, los de Cataluña si tienen, ¿vale? Los que sean. Todos esos predoc se están incorporando en esa evaluación porque nosotros lo que evaluamos no es el programa predoc, evaluamos la política, ¿vale? Con los doctorados industriales exactamente igual. Se cruzan todos los doctorados industriales y evaluamos el funcionamiento, la política, el impacto que tiene. ¿Qué hacemos con la agencia estatal? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la agencia estatal? Que luego cuando ellos quieren hacer una evaluación específica de su programa, nosotros les hacemos un traslado de la información y ellos evalúan lo que quieran evaluar, que puede ser... o sea, lo que no tiene sentido es que evalúen lo mismo que estamos evaluando los demás, pero lo que sí quiero que quede claro que nosotros evaluamos a nivel política, no a nivel programa, ¿vale? De manera que nunca llegaremos a tener una evaluación de los doctorados industriales de Extremadura, nunca, ¿vale? Evaluaremos la política de doctorados industriales, ¿vale? Pero sí, o sea, hay que coordinarse, por eso vengo yo a contar esto, porque es necesario que sepáis que este agua se está moviendo, ¿eh? Y que tendréis este plan de evaluación en cuanto pase el día, bueno, en cuanto pase el día 23, que ya haya un documento absolutamente cerrado y que yo entiendo que a partir de ahí lo que tenemos que hacer, que bueno, lo hemos hablado ya, es crear sesiones de trabajo dentro de la red. No sé ni siquiera si llamarle grupo de trabajo o no, me voy a quedar en sesiones de trabajo donde podamos explicar más en profundidad esto, podamos explicaros, por ejemplo, la metodología que estamos utilizando en las evaluaciones que estamos haciendo de recursos humanos y vosotros podáis integrar. Es decir, las mismas reuniones que tenemos pues, con la agencia, pues que podamos empezar a mantener este tipo de contacto en el entorno de la red, ¿vale?